Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, como siempre te encuentro en redes. Estás ahí con tu eco, con tus respuestas, con tus ganas, con tus incertidumbres, por supuesto. Bueno, esa república que, como lo venimos estableciendo en este programa, se presenta, se manifiesta en esas redes sociales de nuestro programa, en nuestro YouTube, en nuestro X, también, por supuesto, en nuestro Instagram, en el TikTok, a través de miles y miles y miles de seguidores que suman varias decenas de miles de seguidores que están permanentemente atentos a lo que estamos desarrollando en este programa. ¿En dónde estamos? Tiene esta pregunta. Programa que presenta, que propone desde hace ya más de 5 años Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, nuestra organización civil, nuestra fundación liberal, con el propósito de investigar, de desarrollar tareas de comunicación, de expresión hacia la sociedad uruguaya, volcarlas a la sociedad uruguaya en pos de la defensa de las ideas y los valores de la libertad. Las ideas y los valores de la libertad que hacen a la convivencia pacífica, pero fundamentalmente a la construcción del Estado en pos de esa convivencia pacífica cuando el Estado reconoce los derechos individuales, cuando el Estado asume el cometido y el compromiso de la defensa de las libertades individuales, de cada uno de nuestros derechos inviolables, inalienables, esos derechos que la Constitución formula. Hablando de libertades, hablando de sociedad pacíficamente conviviente, de una sociedad que tenga un propósito como, como un propósito único de nación, y ese propósito único debe ser el desarrollo en todas las áreas de la actividad humana, el desarrollo fundamentalmente cognoscitivo, tecnológico, científico, en pos del desarrollo científico, en pos del desarrollo económico. Eso quise decir además. El desarrollo económico. El desarrollo económico es la implantación de capital, la formación de capital, traer capital a la inversión uruguaya, el desarrollo de fuentes de trabajo, el desarrollo de industrias, el desarrollo de actividades empresariales, el desarrollo de polos tecnológicos y ampliar el abanico de la balanza comercial. Que Uruguay sea, en aspectos claves, un hub, un centro neurálgico, el epicentro estratégico de actividades económicas desde el cual se irradien hacia distintas zonas del mundo, hacia la región, esa, esas actividades económicas en cadenas de valor. Pero para que todo ello exista, tienen que darse gobiernos que estén al margen de la corrupción, gobiernos que estén abocados profesionalmente a la tarea de ese desarrollo necesario, gobiernos y personal administrativo del Estado que estén conjugando esfuerzos en una vocación en común en pos de ese desarrollo del Estado. Digo todo esto porque en estos tiempos estamos viendo una andanada de actos de corrupción que son tan evidentes que se cae a pedazos la fachada que montó el Frente Amplio desde su retórica preelectoralista cuando el gobierno anterior respecto a la épica de la honestidad. El Frente Amplio instaló una retórica, esa retórica fue sistémica, duró años, instaló una discursiva de la honestidad, apuntando contra el gobierno anterior sobre casos muy particulares, casos en los cuales insistió la prensa de izquierda, fundamentalmente la prensa más a la vanguardia militante, instalando en la opinión pública que el gobierno de Luis Lacalle Pou había sido el gobierno de la corrupción, el gobierno del narcotráfico, el gobierno
deshonesto, y se basaron en tres capítulos históricos de ese gobierno. Uno fue el caso de el guardaespaldas, jefe de guardaespaldas del presidente de la República, Alejandro Astesiano, quien, bueno, se descubre que estaba vinculado a una red delictiva, a una organización delictiva, desde Torre Ejecutiva, piso 4, pero no precisamente en el gobierno de Luis Lacalle Pou, sino que Alejandro Astesiano estuvo vinculado desde el año 2017 a una organización delictiva montada por José Mujica. Se calcula entre el año 2012 y 2013, según la investigación de la fiscal doctora Gabriela Fossati, en Fiscalía de Flagrancia, si no me equivoco, creo que en 12º turno, quien solicitaba fuera trasladada a Fiscalía de Crímenes Complejos o Crímenes Económicos, y nunca se la trasladó. Se la dejó en esa especie de hospital general, que es esa Fiscalía General de Flagrancia, donde se recibe de todo un poco, y no contaba con los elementos necesarios, incluso la fiscal Fossati no contaba con el personal más idóneo, con el personal más capacitado para inquirir, para desarrollar una investigación fiscal profundamente profesional hacia un delito organizado, desde lo económico, desde lo tributario y desde la falsificación documentaria que agrede a nuestro Estado. Falsificación documentaria que comportaba una enorme cantidad de delitos de defraudación a la fe pública, más de 10.000 casos, según manifestó uno de los indagados que termina incluso en calidad de imputado y preso por integrar esa organización para delinquir. Un escribano, el escribano Álvaro García, si no me equivoco, quien había sido además miembro integrante del Ejército Rojo, quien fue aviador del Ejército Rojo soviético, uruguayo pero nacionalizado ruso, con el título de escribano suspendido por una inconducta, pero que de todas maneras otorgó en calidad de escribano fe pública de que esos documentos oficiales, esos documentos públicos que otorgaba el Estado desde la Oficina del Servicio Civil, tramitados a través de una secretaría instalada en el piso 4 de Torre Ejecutiva, secretaría privada que instaló José Mujica, encomendándole esa tarea a una secretaria llamada María Mina Capilli en el piso 4. Bueno, el desarrollo, la viabilización de esos trámites para que fueran mucho más ejecutivos. Mirá vos, hablando del Poder Ejecutivo de aquel entonces, hablando del presidente de la República, José Mujica, en aquel entonces, cuando instala esa secretaría privada, una secretaría ilegal, fuera del presupuesto concebido por la ley presupuestal incluso, inventa una secretaría, digamos, más o menos cercana al presidente, y desde esa secretaría, seguro que presupuestando a esta mujer, María Mina Capelli, quien da un extenso testimonio respecto al funcionamiento y a los cometidos que tenía esa secretaría y a su vez los roles que cumplía ella a título de secretaria personal del presidente de la República, instalando esa secretaría privada, te repito, ilegal, fuera de presupuesto nacional, ahí sí, en el piso 4 de Torre Ejecutiva, se aceleraron trámites bajo mecanismos, digamos, extorsivos, mecanismos de presión de parte del Poder Ejecutivo y nada más y nada menos que de parte del presidente de la República a través de su secretaria, de todos los trámites que viabilizaban tres agentes FSB recurrentemente yendo a esa secretaría, entre ellos Alexei Silvaev, quien también termina en prisión, junto a dos agentes más, tres agentes que fueron agentes KGB, que integraron el KGB, que fueron colegas de Vladimir Putin, que trabajan con él
que lo conocen personalmente y que devienen en agentes FSB porque le cambian el nombre a la agencia de inteligencia soviética que estaba creada para, digamos, colaborar, para proteger, para desarrollar información, todo hacia el Partido Comunista Soviético. Y una vez que cae con Gorbachev y se abre a la instancia de distintos partidos políticos, abriéndose un capítulo democrático en Rusia mínimo que va a ser abortado por el propio Vladimir Putin, bueno, se va a crear en el gobierno de, de Boris Yeltsin, ya un poco antes de ese gobierno, el FSB, que es simplemente el cambio de nombre del KGB para que no quede ese invento soviético, esa creación soviética, una agencia de inteligencia, de espionaje, de investigación, de contraespionaje a favor del Partido Comunista Soviético y pasa a llamarse FSB. Esos agentes FSB, ex KGB, fueron los que frecuentemente visitaban el piso 4 de Torre Ejecutiva, precisamente exhortando al trámite de un mundo de documentos de distintos personajes, de distintas personas, tanto hombres como mujeres, para que se lograran los documentos civiles que los acreditaran como ciudadanos uruguayos. Gabriela Fossati descubre que más de 10.000 documentos civiles acreditando nacionalidad uruguaya de rusos, pero también de albaneses, de marroquíes, de españoles, hasta de coreanos, hasta de chechenos, eran falsos, no eran ciudadanos uruguayos, pero se falsificaba la documentación, al mejor estilo del espionaje soviético, cuando elaboran una historia personal, elaboran todo, digamos, un dossier, una historia personal que es falsa, inventan un personaje. Todo eso ocurrió en la torre ejecutiva cuando la presidencia de José Mujica. Y dentro de esa torre ejecutiva estaba Alejandro Astesiano a partir del 2017, facilitando esos encuentros, cobrando dinero por facilitar esos encuentros entre un mundo de personas provenientes, quién sabe de qué organizaciones, rusos, chechenos, albaneses, españoles, que se contactaban con Astesiano y Astesiano los contactaba con esa secretaría privada de Mujica. Nada de eso se dijo en esa campaña en pos de la honestidad, atacando fuertemente al gobierno de la calle Pou como el gobierno de la corrupción, vinculándolo con Astesiano, cuando Astesiano tiene profundos vínculos de corrupción con José Mujica, profundos vínculos de corrupción con esa organización para delinquir directamente contra el Estado uruguayo, en esa falsificación documentaria que es defraudación a la fe pública, es defraudación al Estado a través de la falsificación de documentación civil, documentos públicos, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, actas de defunción, cédulas de identidad, inscripciones en DGI, etcétera, que van elaborando toda una historia personal de distintas personas, pero que no son ciertas. Es una elaboración de esa historia para crear un legajo, un expediente de ciudadanía que todo en sí era mentira. Eso estaba investigando Gabriela Fossati. La famosa banda de los pasaportes, que se dio también en Brasil, en Argentina, en Chile, en países de Europa, en Estados Unidos, es decir, diseminada esta organización para delinquir con el mismo modus operandi. Se instaló entonces una épica de la honestidad desde el Frente Amplio a través de las baterías propagandísticas de la prensa que hegemoniza, digamos, los medios de comunicación en este país. Y fundamentalmente todo esto salía desde la diaria, se hacían eco de lo que salía en la diaria los grandes canales de televisión del Uruguay, las radios, otros medios de prensa, y todo era a través de ese señor llamado Preve.
quien había integrado la Fiscalía General de la Nación, presupuestado fuera de presupuesto nacional, también fuera del presupuesto nacional, presupuestado con altos emolumentos por un periodo de 7 a 8 meses por el ex fiscal general de la Nación, el doctor Jorge Díaz, a quien hace, valga la redundancia, pocos días le robaron junto a su esposa y a otra funcionaria pública del Estado, que ahora vamos a ir ahí. Pero Jorge Díaz era el fiscal general de la Nación, presupuestando a Eduardo Preve porque manifestaba que necesitaban un profesional en materia de relaciones públicas y relaciones humanas. Por supuesto que la ley no concibe que Fiscalía General de la Nación tenga presupuestado a un profesional de las relaciones públicas, sino que es un organismo eminentemente técnico dedicado a la pesquisa, a la investigación de delitos en el Uruguay de toda índole, desde la labor fiscal, que es la labor de la investigación y de la acusación de los delitos. A su vez agregándosele, de acuerdo al nuevo Código del Proceso Penal, ahora una labor directamente judicial como una primer etapa inexorable, prescriptiva, obligatoria, que es la primera etapa fiscal, acusatoria, adversarial de parte de los fiscales en materia penal, como en materia también de delitos de género. Y así entonces queda presupuestado este señor que va a seguir presupuestado por el fiscal interino Juan Gómez. Y quienes integran hoy el Frente Amplio, precisamente, acometieron con todos estos actos que son claros agravios, evidentes agravios al Estado uruguayo, a la institucionalidad uruguaya, amén del agravio legislativo precedente de haber creado estos institutos con estos cometidos, desobedeciendo a la Constitución de la República, pero una vez instalados estos institutos, estos organismos del Estado, han agraviado inclusive la función de los mismos, el cometido y el presupuesto de estos organismos del Estado. Y ahí estaban, por un lado, José Mujica con esa inventada secretaría privada en Torre Ejecutiva, una secretaria instalada en esa secretaría, todo eso, digamos, viabilizado a través de agentes FSB que frecuentemente solicitaban trámites, presionando a la Oficina del Servicio Civil de nuestra nación, integrada al Ministerio del Interior. Y en ese contexto va a aparecer posteriormente ese fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, quien va a instalar inclusive a un periodista para que desarrolle algo así como un departamento de relaciones públicas. El mismo fiscal que se quejaba de no tener presupuesto, de contar con pocos recursos para dotar de mayor fiscales y de mayor capacidad a cada una de esas oficinas fiscales que estaban carentes de personal, que no tenían el presupuesto necesario. Y se despacha con ese lujo de la miseria presupuestando a un periodista dentro de Fiscalía General de la Nación. Jorge Díaz, a quien se le va caminando por cárcel central, nada más y nada menos que Rocco Morábito, jefe mafioso de la Drangheta, pero a nivel de el don mafioso, el hijo del don de la mafia, del capo máximo, donde él era buscado por la justicia italiana de acuerdo a los crímenes de integrar una organización criminal, es decir, formar parte de una organización profesional para delinquir, tráfico de drogas, venta de armas en el mercado negro, defraudación impositiva al Estado italiano y muchos más delitos. Se descubre una concurrencia real de delitos que le merecen la pena de 31 años de prisión a Rocco Morábito. Se había pedido una extradición, es decir, un exhorto
de extradición para ser sometido a la justicia italiana de acuerdo a un convenio, a un tratado que Uruguay tiene firmado en materia de cooperación con la justicia italiana. Estaba detenido en Uruguay. Así Uruguay le manifiesta a Italia que está de acuerdo con deportarlo para que sea sometido a la justicia italiana. Un personaje muy peligroso que hacía años vivía acá en el departamento de Maldonado y operaba incluso en Brasil, en Argentina, y estaba preso. Lo habían capturado, a Rocco Moravito, a raíz de colaboración con Interpol y Europol. La Policía Internacional Organizada tenía una alerta roja respecto a este personaje, y esa alerta roja estaba instalada desde Interpol y Europol, que es Interpol trabajando fuertemente con una inteligencia policial europea. Preso, Morábito se fuga de cárcel central. Y cuando él se fuga, en ese preciso momento, a 2 días de ser puesto en un avión y deportado hacia Italia para que la justicia italiana se hiciera cargo de este siniestro personaje, se va caminando por cárcel central junto a 3 delincuentes más, también requeridos por Interpol. Y en ese momento, cuando era Jorge Díaz el fiscal general de la Nación, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, el ministro del Interior que en otras épocas mató cadetes de policía por la espalda, que desarrolló varios atentados contra las fuerzas del orden del Uruguay, quien participó de aquella organización terrorista, delictiva, armada, que fue el MLN, que participó de secuestros, terminó siendo el ministro del Interior con más años en el Uruguay. Si no me equivoco, 12 años. Y en ese contexto se va caminando este delincuente internacional, integrante de una de las organizaciones mafiosas más grandes de Italia. La 'Ndrangheta junto a la Cosa Nostra y la Camorra son las 3 grandes organizaciones mafiosas que incluso corrompen el Vaticano, que corrompen el sistema financiero y la justicia italiana, que toman zonas, que se dedican precisamente al narcotráfico, al tráfico ilegal de armas, de personas, etcétera. Se va caminando por cárcel central Rocco Moravito sin que esté la guardia policial adecuada, abre la celda en la que estaba, atraviesa una casa cercana, lindera a Jefatura Central, sale caminando por el hall de Jefatura Central y en ese momento, oh, gran casualidad, no hay personal policial, las cámaras de seguridad no funcionan, siquiera hay personal administrativo que haya podido ver algo, y se va en plena soledad junto a otros 3. En plena soledad me refiero de la jefatura, donde no hay cámaras, no hay personal policial, y se van caminando, salen como perico por su casa y a las pocas cuadras toma un taxi y se fuga. Es encontrado mucho tiempo después en Brasil por la policía italiana. Gran fracaso de Jorge Díaz como fiscal general de la Nación, que es el jefe máximo, el director general que instruye a la investigación, a la pesquisa, a la organización de la Fiscalía General de la Nación dedicada al control del delito, hipervinculada con el Ministerio del Interior. Gran fracaso del Ministerio del Interior de de Eduardo Bonomi. Y ahora resulta que a este señor, a Jorge Díaz, el fracasado, digamos, fiscal general de la Nación, quien inventó este sistema de la Fiscalía General de la Nación, quien pergeñó todo esto del sistema fiscal acusatorio, la primera etapa obligatoria de un nuevo procedimiento penal, de un nuevo proceso penal, que es eminentemente administrativo y está desarrollado desde el Poder Ejecutivo violando la separación de poderes. Este señor Jorge Díaz fue rapiñado con arma de fuego cuando llegaba a un cumpleaños en Carrasco.
El prosecretario de Presidencia fue abordado por delincuentes en su auto junto a su esposa. Les robaron un celular, dinero y documentos, dice este informe de Montevideo Portal. El prosecretario de Presidencia y ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue víctima de una rapiña en la noche de este sábado próximo pasado, sábado 26 de abril, en Carrasco Norte, cuando arribaba en su auto junto con su esposa a un cumpleaños. De acuerdo con el parte policial al que accedió Montevideo Portal sobre las 20:40 horas, el jerarca viajaba por ese lugar en la intersección de las calles Enrique Azarola y Fedra. Fuentes de Presidencia dijeron a Montevideo Portal que a los días los emboscaron a la llegada a una casa donde se festejaba un cumpleaños. Díaz estaba llegando a la celebración cuando fue sorprendido por los ladrones que iban en un auto viejo. Uno de ellos descendió del vehículo y mediante arma de fuego les hurtaron las pertenencias a él, a su esposa y a otra asistente al cumpleaños que viajaba en otro auto. Tras este hecho, bueno, se dieron a la fuga, del incidente no salió nadie herido, sí les robaron 5.000 pesos, documentos varios y un teléfono celular, que posteriormente habría sido recuperado por personal del área de investigaciones. La policía científica trabaja tras los registros de las cámaras particulares presentes en el lugar. Un hecho rarísimo, un hecho muy raro, es abordado, es sometido a un delito de rapiña, el doctor Jorge Díaz junto a su esposa y a otra integrante del gobierno, son abordados a través de ciertas personas que bajan de un auto viejo, le hurtan 5.000 pesos, afortunadamente nadie salió herido, pero roban documentos, dicen. Dice este informe. Roban documentos. Jefatura de Policía de Montevideo, Jefatura de Zona Operacional 5, Grupo de Reserva Táctica, Grupo de Reserva Táctica, Programa de Alta Dedicación Operativa. Mirá todo el nombre que tiene, ¿no? Parece que estuviéramos, o sea, ante una división de la DGI, perdón, de la CIA, del FBI, iba a decir, del FBI, de la CIA. Jefatura de Policía de Montevideo, Jefatura de Zona Operacional Quinta, Grupo de Reserva Táctica, Programa de Alta Dedicación Operativa. Y da un adelanto de estos hechos, un informe un poco más preciso. El hecho fue rapiña. Hubo una rapiña, la fecha el 26 de abril del 2025 a las 20:40. Lugar, doctor Enrique Azarola, numeración 2333, intersección Fedra, jurisdicción 14. Es la jurisdicción 14 dentro del Ministerio del Interior, acá en Montevideo. Equipo RZ, sección 14, Operación Cruz de Carrasco, es decir, se va dando un informe preliminar de los resultados de esta operación policial de investigación a raíz del delito perpetrado contra el actual prosecretario de Presidencia, el doctor Jorge Díaz, contra el actual prosecretario de Presidencia. La víctima fue el señor Jorge Díaz, dan cédula de identidad, secretario de Presidencia sin lesiones. Víctima Mariana Gotero, dan número de cédula de identidad sin lesiones. Víctima Patricia Silva, dan el número de identidad y dicen sin lesiones. Indagado, bueno, parece que fueron dos los denunciados, vehículos involucrados, auto color rojo viejo, denunciado, objetos hurtados, dinero, 5.000 pesos, al secretario, al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, documentos y varios documentos, o sea, al secretario y a la señora Gotero. Es decir, varios documentos le hurtaron, le robaron al prosecretario de Presidencia. ¿De qué documento se trata? No se sabe, no se sabe. Por comunicación del equipo de investigaciones al lugar del hecho, bueno, se fue a verificar el evento por rapiña con arma de fuego. Una vez en el lugar se entrevistan las víctimas, quienes manifiestan que llegaban a un cumpleaños en la ubicación cuando son sorprendidos por los
no identificados, donde uno de ellos desciende del vehículo, mediante arma de fuego le hurtan las pertenencias dándose a la fuga. En el lugar no resultan personas lesionadas, se avistan cámaras particulares y no se visualizan cámaras del Ministerio del Interior. Se pone en conocimiento a personal superior y personal superior de la seccional 14. Según ampliaciones de este operativo, el teléfono celular habría sido recuperado por el personal del área de investigaciones de la Zona 2, a cargo del oficial Rey, en jurisdicción de Canelones ya. Enterado de todo esto, Policía Científica concurre al lugar del recupero del teléfono. Presentes en el lugar, bueno, el coordinador de Jefatura de Policía de Montevideo, el segundo de la Guardia Seccional 14 y el integrante de los controles de este operativo. Y dice el informe final, se trabaja. Hay que esperar y ver qué resultados hay respecto a todo esto. ¿De qué se trató? ¿Por qué una rapiña contra el prosecretario de Presidencia en esa zona en la cual se dicen que es muy segura, que no se habitúa a ver nada de este estilo, que no hay prácticamente hechos vinculados a rapiñas en esa zona? Pero siempre hay una primera vez. Eso no quiere decir nada. La rapiña puede ocurrir en cualquier lugar. Por lo general hay zonas donde se dan con frecuencia las rapiñas, hay zonas en las que te expones más, te arriesgas más, hay zonas en las que prácticamente no ocurren, pero puede pasar. Ahora acá hay hechos muy llamativos. Una rapiña al prosecretario de Presidencia hurtándole documentos. ¿De qué documentos se trata? ¿Documentos personales? ¿Documentos públicos? No sabemos. Solo dice el informe de modo muy escueto, se hurtaron documentos y 5.000 pesos. Nadie salió herido. Fue abordado él junto a su esposa y otra funcionaria desde un auto viejo. Las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior no funcionaban, no funcionaban. Esto es un mal dato, ¿no? No funcionan las cámaras, no se sabe aún qué tipo de documentos, y la rapiña es perpetrada al prosecretario de Presidencia, quien fue, de acuerdo a todo este informe que te di antes, el fiscal general de la Nación, creador de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, es una persona con altos cargos de gobierno vinculados todos ellos a la seguridad pública. El creador, nada más y nada menos, junto a otros mentores de la Fiscalía General de la Nación, quien fue el fiscal general de corte. Luego pasa a llamarse ese cargo fiscal general de la Nación. Fue el fiscal general de corte durante toda la primera etapa de la creación de este instituto, muy vinculado al Ministerio del Interior. Se había hecho un acuerdo de interrelación, cooperación entre, pues, digamos, una mesa ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación junto al Ministerio del Interior y se había celebrado incluso ese acuerdo, estando ahí presentes Jorge Díaz, Eduardo Bonomi y el Perro Vázquez, el hermano de Tabaré Vázquez, quien era el secretario del ministro, el viceministro del Interior. Se había llegado a ese acuerdo incluso. Tenemos que entender todo esto en sí, ¿no? Porque no es una rapiña a cualquier ciudadano tampoco, no es una rapiña a cualquier político, incluso a un diputado, a un edil o a un ministro Nobel ministro que por primera vez ocupa un cargo ministerial y en un ministerio que no esté vinculado en sí al ejercicio del control de la seguridad pública. Es al prosecretario de Presidencia hoy, es decir, el secretario letrado del presidente Yamandu Orsi, dentro del Poder Ejecutivo, quien otrora fue el fiscal general de la Nación. Se tendrá que ir a fondo. Tendremos que enterarnos los uruguayos de qué fue lo que pasó, quiénes fueron, por qué esa rapiña al ex fiscal de la Nación, hoy prosecretario de Presidencia, y qué documentos se hurtaron. ¿O esto va a quedar así? Queda acá. Un gran fracaso en el gobierno de la honestidad.
en el gobierno desde el cual el actual ministro del Interior, el doctor Carlos Negro, apenas asumió su rol, su cargo de ministro, manifestó ante la opinión pública, no solo uruguaya, sino mundial. Ministro del Interior de Uruguay le dice a la sociedad uruguaya, a la interna policial, a la justicia y al mundo, la lucha contra el narcotráfico está perdida. Desde esas señales, luego ocurre este hecho. Ocurre una rapiña al prosecretario de Presidencia con un vínculo muy particular, muy directo, con el actual ministro del Interior en calidad de prosecretario de Presidencia y en calidad de ex fiscal general de la Nación, quien conoce muy bien la interna del Ministerio del Interior y conoce muy bien el ámbito delictivo del Uruguay. Así que veremos qué resultados hay. Esto es muy preliminar, pero llama la atención que en una zona en la que no se prodigan este tipo de delitos, no se manifiestan estos delitos, le haya ocurrido al prosecretario de Presidencia con motivo de la visita seguramente de alguna amistad, algún amigo o amiga en un cumpleaños, una rapiña, nada más y nada menos, y a través de esa rapiña se le sustraen 5.000 pesos y documentos, además de un celular que es recuperado. También la inteligencia policial, policía científica, tendrá que extraer toda la información de ese celular, ver qué información maneja el prosecretario de Presidencia para buscar pistas, alguna línea de investigación que lleve a esa rapiña, porque eso fue un hecho aislado, fue sencillamente un hecho espontáneo, la rapiña de dos, tres loquitos, o esto está organizado. Esos documentos, ¿qué documentos son? ¿Por qué estaba con documentos el prosecretario de Presidencia? Supongo yo que hablará de los documentos personales, el robo de documentos, cédula de identidad, qué sé yo, este, otro tipo de credenciales personales, libreta de conducir, tarjetas de crédito, supongo yo. Si no, ¿de qué documentos hablamos? ¿Y por qué una rapiña al prosecretario de Presidencia? ¿No lo conocían? ¿Esto fue un hecho elaborado? ¿Hay autores materiales acá, pero hay autores intelectuales de esto? Todo eso se tendrá que investigar. Hoy por hoy está en una inmensa interrogante como el gran signo del acertijo, como el gran signo del acertijo en esa interesante película llamada Batman, ¿no? Que no hace mucho tiempo se dio. Pero acá hay un gran acertijo, ¿no? Una gran interrogante respecto a la seguridad pública del Uruguay, porque si le ocurre esto al prosecretario de Presidencia, y si esto no se descubre, no se encuentra con los delincuentes, no se da con el motivo, con el móvil, con el leitmotiv de este delito, y no se dan los datos precisos de lo que pasó, está este gobierno también, una vez más, en un gran capítulo de fracaso, de fracaso, recordando que el actual ministro del Interior fue quien manifestó la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado está perdida. ¿Esto es un hecho aislado o no lo es? Repito, porque fue una rapiña contra el actual prosecretario de Presidencia de la República, ex fiscal general de la Nación. No es un hecho cualquiera. No es a un ciudadano cualquiera, no es siquiera a un político que tenga otra relevancia en esta materia concretamente. Porque si hay una persona que es relevante en materia de seguridad pública hace muchos años, y no digo que sea para bien ni para mal, es relevante simplemente, porque está absolutamente por dentro de todo esto, porque ocupa los principales cargos de la función estatal respecto a la seguridad pública, es el doctor Jorge Díaz, a quien le acaba de ocurrir una rapiña